Hombre, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Nada, todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Te apetece que vayamos allí al bar y nos tomamos unas? Y nos ponemos al día. Hoy imposible, porque he quedado con unos compañeros de la facultad. Ah, vale, sí, entiendo. Pero, ¿y tú qué estudias? Ingeniería informática. Mmm, ya. ¿Quedáis? Sí, claro. ¿Por? No, rollo, vosotros. ¿Os juntáis por la calle? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Jaja, saludos. Según la RAE, un estereotipo es imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Los estereotipos son algo que nos acompaña día a día, a todas horas, nos demos o no cuenta, con todas sus malas consecuencias, y es que encasillan a las personas en su comportamiento, sus relaciones, sus pensamientos y en muchos casos incluso su profesión o sus aptitudes. El mundo de la informática no está exento de los mismos, lo hemos visto a lo largo de la historia, en muchas ocasiones. Silicon Valley, informáticos en series policíacas, los informáticos de la NASA en películas sobre el despegue del Apolo 11 y un largo etcétera. Estos estereotipos, en la mayoría de los casos, no se corresponden con la realidad. Tenemos varios ejemplos. ¿Qué te parecen estas imágenes? ¿Cuál de estos tres crees que es ingeniero o ingeniera informática? La gente lo tiene muy claro. El chico gamer se lleva el gato al agua. Ni que jugar de videojuegos significara que sabes programar. Ay, Dios mío. Qué bien invertidas estarían esas 300 horas jugando al Fortnite. Una prueba rápida. Tienes 10 segundos. ¿Cuál de estas personas piensas que es informático? Menos risas. Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario. Fine, Sheldon. You have my undivided... Hasta la vista, baby. ¿Os habéis dado cuenta lo incoherentes que somos los seres humanos? ¿Habías acertado? Déjamelo abajo en los comentarios. De momento voy a coger unos poquitos más de Doritos y a ponerme la capucha para investigar qué respondió la gente a nuestra encuesta y cómo se relaciona con todo esto. Desde las últimas semanas de 2020 hemos estado realizando una encuesta con estas y más preguntas. Y parece que la gente tampoco se imaginaba a Jimmy Fallon en un sótano programando. I was a computer science major in college, yeah. La actriz Mayim Bialik de la serie Big Bang Theory es la ganadora de la encuesta. Observamos cómo la gente realmente tiene estos estereotipos metidos en la cabeza. Veamos ahora qué rasgos atribuye la gente a informáticas e informáticos. Vaya, parece que piensan que somos trabajadores e inteligentes. Obvio, como si no íbamos a saber hackear el Pentágono. Aunque prácticamente nadie piensa que seamos saludables, ni que comiésemos pizza todo el día. Veamos que la gente tiene una opinión dividida sobre si trabajamos mejor en grupo o en solitario, a pesar de que apenas nadie haya votado que seamos sociables, aunque aún así el porcentaje que piensa la segunda es muy alto, como si un sistema operativo se pudiese programar por una persona. Sobre si hay más hombres que mujeres en la profesión, vemos que nuestra muestra es consciente de que las pocas mujeres que se adentran en el mundillo. Ojalá y se lograra motivar a más. Después de todo, estamos perdiendo la mitad del talento del mundo. Why can't I be a programmer? Why can't people like me be programmers? Why shouldn't everyone learn how to code? Why, if I'm a programmer, does that mean that I'm a geek? Like they say, model is a geek. Pasemos ahora a nuestros hobbies. Aunque dadme un segundo que pare el anime que estoy viendo, que está muy kawaii. Parece que muy poca gente piensa en informáticos haciendo deporte.
Como os oiga Chris Voss, os va a dar con la espada láser. Vosotros veréis. I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? Respecto a la música, el rock y la electrónica son claros ganadores, porque todo el mundo sabe lo famoso que es DJ Arcano. Sus fiestas en Pachá suelen ser legendarias. ¡Me saca la gorra! ¡No hubieras hecho lo mismo en la calle! Por supuesto, no podía faltar que nos guste la ciencia ficción, o el anime. Ya se le nota a Liam Neeson, todo un apasionado de estos campos. Se dice que se inspiró en El Señor de los Anillos para su papel en Venganza. El siguiente apartado nos pone muy tristes. Sonidotriste.mp3. Un porcentaje importante de la gente que ha respondido a la encuesta no se ha aprendido el nombre de ni un solo informático o informática de su empresa. ¡Ey! Que no somos robots, somos personas. Habladnos, por favor. Para finalizar, preguntamos opcionalmente a la gente su opinión sobre si los prejuicios y los estereotipos son negativos. Salieron respuestas muy interesantes, donde en general piensan que sí, que son negativos sin duda alguna. También les preguntamos si habrían tenido todas estas respuestas tan claras con cualquier otra ingeniería, para ver si realmente hay muchos prejuicios en la informática. Casi un 50% respondió que no lo habrían tenido tan claro, por lo que aún queda mucho para quitarnos la imagen de hombres, blancos, gordos, frikis, comedoritos. Te animamos a que nos sigas en nuestro Twitter, Reflexión Nerd, para ver todo nuestro contenido y el desarrollo de nuestro trabajo. Muchas gracias.